este momento, pero sin embargo, sabemos que hay muchas cohortes y muchos estudios retrospectivos que han mostrado que el rituximab tiene eficacia en lupus en manifestaciones principalmente hematológicas y manifestaciones renales. Pero si bien es cierto que es muy buen medicamento y que nos sirve en el momento de que el lupus empieza a fallar a medicamentos que ya manejamos normalmente, también se ha relacionado con infecciones. Pero hay que tener en cuenta que estos pacientes pues están activos, tienen glucocorticoides y tienen otros inmunosupresores que suman a la probabilidad de tener una infección, tanto una infección leve como infecciones graves. En estudios previos se ha mostrado una tasa de incidencia de 1,2 a 18 pacientes por año. La mayoría de esas infecciones ocurren en los primeros 6 meses de uso de rituximab. Las infecciones que más común son vistas son las de tracto respiratorio superior e inferior y las de infección urinaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Este estudio lo que quiere es analizar la tasa de incidencia de infecciones graves, identificar factores de riesgo y factores protectores de infecciones graves en los pacientes con lupus después del tratamiento de rituximab en un periodo de 180 días. ¿Cuáles fueron los métodos? Este estudio se hizo en el Hospital General de Taiwán, donde verificaron y habían atendido 12,274 pacientes con lupus. Y esto más o menos lo buscaron entre el 2007 y el 2016. Para un total de 200 pacientes que recibieron rituximab fueron los que inicialmente fueron tenidos en cuenta, pero de estos se excluyeron 24 pacientes, dados que tenían otras recomendaciones o otras prescripciones de rituximab como linfoma y trasplante, por lo cual 176 pacientes recibieron rituximab por lupus, pero 2 tuvieron infección concomitante en el momento que se estaba utilizando el rituximab, por lo cual fueron excluidos. Finalmente, se incluyeron 174 pacientes en el análisis que no tenían infección concomitante. Se basaron en el estudio LUNAR para hacer todo el protocolo. Recordemos que el estudio LUNAR utilizaba 1 gramo de rituximab al día 1, al día 15, al día 168 y al día 182. El estudio LUNAR contaba con 72 pacientes, de los cuales el 26% tuvo respuesta renal completa, mientras que el placebo el 30%. Respuesta renal parcial el 30 versus el 15 y no respuesta el 43 versus el 54. Estos fueron los resultados del LUNAR que mostraron pues que no tenía eficacia el rituximab en nefritis lúpica. Pero en el estudio LUNAR, cuando vamos a ver todas las infecciones que presentaron estos pacientes, pues la tasa de infección, el porcentaje de infección fue muy baja, solamente el 2% tuvo neumonía, el 2% tuvo infección de tejidos blandos y el resto era inferior al 2%, a pesar de que tenían una ausencia completa pues de población de linfocitos B. El protocolo de rituximab, recordemos que en el estudio LUNAR era 100 miligramos antes del rituximab, difenhidramina, acetaminofén, y les ponían 1 gramo, día 1, 15, 168 y 182, y luego seguían de los 3 días de pulsos de metilprednisolona, iniciaban con prednisona con una dosis máxima de 60 en pauta descendente. Los taiwaneses lo que hacen ellos es poner la metil, poner fexofenadina, paracetamol y ponen 2 infusiones de rituximab
de 500 o de 1000 con 2 semanas de diferencia. De los 174 pacientes, solo el 9% recibieron una dosis, el 80% recibieron las dos dosis, como estaba en el protocolo. La mayoría de ellos, que es el 69%, lo recibieron en el día 0 y en el día 15, según el protocolo. Hay algunos que recibieron más dosis y otros que recibieron en un tiempo que fue diferente al protocolo. ¿Cuáles fueron los resultados o qué fue lo que encontraron ellos? Entonces, en la primera columna encontramos todos los pacientes, luego los que tienen infecciones graves, seguidos por los que tienen infecciones no graves. Todos contaban con un promedio de edad igual, más o menos de 37 a 39 años. La mayoría, como en todos los estudios, es población femenina. También tenían SLEDAI, y aquí empieza la primera diferencia. Los pacientes que presentaron infecciones graves tenían un mayor SLEDAI comparado con los que no tenían infecciones graves. En cuanto a dosis acumulada de rituximab, no había mayores diferencias, tampoco había mayor diferencia en la positividad del DNA. En cuanto a indicaciones para el manejo de rituximab, tenían por igual similitud las indicaciones, que era compromiso renal, compromiso hematológico, artritis, neurológico y compromiso, pues, de otros órganos. En cuanto a los datos de laboratorio, tenía muy similar el conteo de leucocitos. La hemoglobina sí hizo diferencia. Los pacientes que tenían infecciones graves tenían mayor anemia, mayor presencia de anemia comparado con los que hicieron infecciones no graves. En cuanto a plaquetas, no había diferencia, y en tasa de filtración glomerular sí hubo diferencia. Los pacientes que tenían enfermedades graves o infecciones graves tenían una tasa de filtración glomerular mucho más baja comparada con los que no tenían infecciones graves. En cuanto a albúmina, C3, C4, niveles de inmunoglobulina y proteínas urinarias, no hubo diferencia en ambos grupos. En cuanto a los medicamentos, los pacientes con infecciones graves tenían unos mayor miligramos de prednisona al día. Los de infecciones graves, miren que había un promedio de 23 miligramos al día, versus que los de infecciones no graves tenían un promedio de 13 miligramos al día. El otro medicamento que se veía más en los pacientes de infecciones graves eran los inhibidores de calcineurina. Y la hidroxicloroquina fue o se comportó como un papel protector, o se veía que aquellos que tenían hidroxicloroquina presentaron menos infecciones graves. Entonces, 174 pacientes recibieron rituximab, 110 lo hicieron por nefritis lúpica, el 40% por manifestaciones hematológicas, que eran las dos principales, seguido por articular y neurológica. De 174 pacientes, 31 pacientes presentaron algún tipo de infección, y de esos 31 pacientes, 12 se murieron en esos primeros 6 meses. ¿Por qué se morían los pacientes? Se morían por infecciones graves, principalmente por neumonía. Miren también la proporción de neumocistis, que fue de 2,9%, y de citomegalovirus de 1,1%. Hay que decir que ninguno de estos pacientes, esto fue, pues como es un estudio retrospectivo, son cortes de vida real, estos pacientes, ninguno contaba con vacunación para neumococo, tampoco contaban con profilaxis para neumocistis, y tampoco tenían vacunación para herpes zóster. En este cuadro de análisis univariado y multivariado, para mirar cuáles eran esos factores de riesgo entonces para el primer episodio de una infección grave, miren que en el univariado encontraron un SLEDAI mayor a 12, una hemoglobina menor a 8, una trombocitopenia,
niveles de inmunoglobulina bajas, enfermedad renal crónica, uso de prednisolona mayor a 15 miligramos y otros medicamentos como azatioprina, micofenolato e inhibidores de calcineurina, siendo hidroxicloroquina el único estadísticamente significativo como factor protector. Pero en el análisis multivariado, los únicos que permanecen es tener un SLEDAI mayor a 12, o sea, un paciente que esté muy activo, un paciente que tenga anemia, un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que utilice prednisolona mayor a 15 miligramos y que utilice inhibidores de calcineurina. Y el factor protector sigue siendo la hidroxicloroquina, que disminuye esas presentaciones de enfermedades o infecciones graves. Ahora vemos aquí que los pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 60 tienen una incidencia acumulativa de infección grave mucho mayor, casi que duplican esa presencia de infecciones graves. Los pacientes que tienen prednisona mayor a 15 miligramos también aumentan de una manera importante y estadísticamente significativa la presencia o la incidencia de infecciones graves. Y los pacientes que toman hidroxicloroquina, mire que se comporta como un factor protector para esas infecciones graves. En cuanto a la discusión del artículo, el 25% de los pacientes en la vida real puede presentar una infección grave que es muchísimo mayor a lo que se ha descrito en los estudios pivotales del rituximab, porque recordemos que los estudios pivotales son pacientes que están vacunados, que son pacientes que son seguidos mucho más estrictos, que muchos de ellos pueden recibir profilaxis, mientras que en la vida real, pues la mayoría de pacientes llegan gravemente enfermos, muy activos y pues no hay tiempo para realizar vacunación. Ningún paciente de acá estaba vacunado para neumococo, no recibió tratamiento para neumocistis. La tasa de infección es alta, es de 51 por cada 100 pacientes con rituximab por año. El uso de hidroxicloroquina definitivamente es un factor protector para disminuir la tasa de infección y sabemos también todos los efectos positivos que tienen los antimaláricos en el lupus. El uso de rituximab en pacientes con prednisona mayor a 15 miligramos con tasa de filtración menor a 60 aumenta de manera importante las infecciones graves y esto también es un llamado de atención para no utilizar dosis tan altas de prednisona. Recuerden que pues hay varios estudios que muestran que la prednisona a dosis altas antes aumenta la mortalidad en el lupus y nosotros digamos que con tasas de filtración glomerular bajas teníamos un poco más de tranquilidad de utilizar el rituximab versus la ciclofosfamida y aquí nos dice que también es un factor de riesgo para presentar infecciones graves. Los inhibidores de calcineurina, principalmente la ciclosporina, fue el inmunosupresor que más aumenta el riesgo en infección. Y un metaanálisis en red previamente mostró que los medicamentos que más aumentaban la infección al utilizar el rituximab eran los glucocorticoides en dosis altas, la ciclosporina, la azatioprina y en una menor proporción la ciclofosfamida, el micofenolato y el tacrolimus fue el que menos infecciones presentó en el manejo concomitante con rituximab. Este era el artículo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del estudio?